Nuevamente Río Arriba, Río Abajo, con nuestro programa de todo en la cultura, en el arte y en el mundo de la restauración de nuestra región. Decía alguien que el arte no es sino la transferencia de energía entre el imaginario humano y lo potencialmente real. Y hay toda una problemática que gira alrededor de la arquitectura y del poderoso mundo que es eso que creamos, nuestros hábitats. Hoy, desde la planificación urbana, he invitado al arquitecto Melvin Hoyos para que aquí, desde las riberas del Daule, en el Parque Garza Roja, podamos conversar de esa transferencia de energía que debe haber entre la idea del arquitecto, la creación del arquitecto y otras disciplinas. Porque la arquitectura urbana es infinitamente o de múltiples disciplinas, sociológica, es al mismo tiempo, hay que hacer consideraciones de tipo de la naturaleza, entre otras cosas, pero hablemos con el experto. ¿Cómo logramos eso? Querido Elvin, y bienvenido a este programa. Gracias, Ramón. Bueno, yo pienso que las sociedades nunca debieron de haber abandonado sus ideas primigenias con respecto a crear eso, como tú bien dijiste, esos hábitats humanos. Cuando los españoles llegaron acá, ¿qué encontraron? Encontraron edificaciones palafíticas que lo que hacían era tratar de evitar de que la naturaleza afectara el sitio donde habitaban. Se dieron cuenta que aquí no podían utilizar la piedra porque el clima no lo permitía y porque las canteras más cercanas estaban muy lejos al sitio donde se había establecido Guayaquil. En consecuencia, comenzaron un poco a imitar la arquitectura vernácula, pero a ponerle algo muy propio que era parte de la arquitectura española de su tiempo. Entonces nace una arquitectura que está vinculada con la naturaleza, que toma en cuenta la naturaleza, toma en cuenta el clima del lugar, pero le imprime algo propio de los españoles. Así va a evolucionar la arquitectura guayaquileña, así va a crearse las famosas galerías frontales, los lugares que parecían los antiguos impluvium romanos, que eran para poder darle un pulmón a las casas, que era un patio interior a donde convergían todas las habitaciones de la edificación. Y de esta manera va dándole forma el guayaquileño a su propia arquitectura, que va a ser muy propia, entre paréntesis, muy propia, muy particular, porque responde justamente a este matrimonio entre la arquitectura vernácula y la arquitectura española. En ese marco, dicen que los buenos arquitectos, los buenos artistas, deben siempre aportar con placer y brillo a su obra. Eso llenará a sus usuarios. ¿Cómo hacer que una sociedad, y especialmente la urbana de Guayaquil, recupere ese brillo que ha ido perdiendo, esa inmanencia que existía del barrio, que ha ido muriendo de a poco para establecernos en un nuevo diseño de urbanización en el cual todos viven cerrados teniéndole miedo al otro? Arquitecto Hoyos. Yo soy un creyente, un fiel creyente de que las lecciones bien dejadas, las lecciones bien hechas que nosotros hemos recibido del pasado, vienen desde tiempos de los griegos y los romanos. Y por eso es que viene el Renacimiento, porque hay que volver a recurrir a ellos y a sus cánones. Por eso viene el neoclasicismo, porque hay que de nuevo recurrir a sus cánones. Y creo yo de que toda sociedad tiene que volver a sus raíces para encontrar en qué parte del camino estuvieron los baches donde se quedó paralizada. Entonces creo que hay que recurrir al pasado de nuestra arquitectura, de nuestro urbanismo, de lo que funcionó en su momento, para encontrar esos elementos que pueden permitir hacer de la arquitectura y del urbanismo una nueva respuesta a los problemas que tenemos. ¿Cuáles serían esos que te recuerdas a priori en esta entrevista bastante sui generis, en un marco de la naturaleza? ¿Cuáles serían? Por ejemplo, en la parte climática creo que deben recuperarse los pulmones interiores de los diseños de las edificaciones. En la parte urbanística yo pienso que es importantísimo volver a las áreas verdes y a los centros de concentración poblacional para que la gente tenga un mayor acercamiento entre ellos y entre la naturaleza. Esto de coger y encerrarnos para crear un microcosmos barrial
no creo que sea la solución, pienso que es más bien es un error, que está empujado por los problemas que tenemos en todas las sociedades, por el crecimiento y la inseguridad, efectivamente, pero deben existir otras formas de resolver estos problemas. En ese marco de la búsqueda de la solución del problema, el arte cuando es arte, o la arquitectura cuando es arquitectura, pare luz que le da sentido a la vida. Y eso es tan importante que el arte, quienes hacemos arte o quienes trabajamos en el mundo del arte, entendemos que estamos aportando a la humanidad con un sentido de luz. Pero vemos una ciudad con unas variables tan complejas y sin una falta de planificación estratégica de largo plazo que nos señale un sendero que nos dé luz. Y siempre pongo, por ejemplo, y usted y yo hemos sido miembros de un comité bicentenario, en el cual yo sí recuerdo con un poco de tristeza que en el año 75 se celebró el primer sesquicentenario, en el 70, en el 20 se centró en 1920 el primer centenario, y vimos a nuestros padres de la ciudad marcar ejes, axisas grandes de dónde iba la ciudad. Cuando me imagino que el Parque del Centenario se hizo donde se hizo, era la periferia de la ciudad. Una ciudad que no llegaba a 100.000, 120.000 habitantes, si mal no recuerdo, ¿verdad? Cuando se hizo, y eso ya marcaba un eje, ¿no? El ir hacia los esteros. Sí. Marcaba una relación con lo que ya había y debería haber existido a esa altura, que era la acción ferroviaria que estaba cruzando el Salado. O sea, ya había toda una estructura que iba engarzando. El otro concepto que vi, sesquicentenario, me impresionó ya cuando reviso la historia, cómo hicimos una unidad en el parque forestal que ya existía, se agrandó, si no mal recuerdo, se tomó, creo que se expropió algo, y se montó una estructura de cultura. Así es. Encabezada por una escultura, obviamente yo no hice contratado guayasamín, sino un artista guayaquileño, pero encabezada por un importante y significativo artista de la región, de la nación. Me pregunto, ¿qué ejes después del sesquicentenario, usted y yo que hemos sido miembros del bicentenario, no se tomaron en consideración conceptual de esa nueva realidad social? No se tomó en cuenta la historia, definitivamente, y fue muy extemporáneo el momento en que se tomó en cuenta, pero justamente porque se habían dado cuenta, suena muy como a trabalengua, de que las cosas no habían ido por el camino correcto. Después se mentalizó un parque con un monumento a la bandera, en donde la cosa iba un tanto confusa. Se hizo después una conceptualización del porqué de esa morfología del monumento, y al fin de cuentas trató de superarse este bache creando este monumento que hasta el momento pues no lo hemos visto inaugurado, y que lo que pretende es representar al pueblo guayaquileño en diferentes épocas hasta la fecha de cómo ha ido evolucionando gracias a haber obtenido la libertad 200 años atrás. En el diseño gráfico hay un axioma que dice: debe estar en contacto con la realidad. El diseñador gráfico debe estar en contacto con la realidad y resolver con su imaginación el problema. Frente al mismo problema estamos frente a una realidad clara. Una falta de planificación urbana histórica. No es que podemos decir que la abandonamos. Hace mucho tiempo, y hablemos un poco de lo que en su momento Toret hizo, y después de Toret creo que no vino nada más significativo. Creo que algo en la época de la Junta de los Militares, algo... León intentó algo, León Febres Cordero. Pero no lo logró. No totalmente. Okay. Entonces, ¿por qué esa desidia de un Guayaquil que, a diferencia de Cuenca, tiene una planificación muy grande o muy efectiva, un control de los temas arquitectónicos y desarrollo del urbano, que no es solo arquitectura, sino todo un plano complejo? Estructural, claro. Cuéntanos por qué no sucede eso, por qué los guayaquileños no estamos dispuestos a generar una planificación adecuada. A mí me preocupa cuando hablamos de los guayaquileños y generalizamos esto, porque realmente es cuestión de las autoridades. Hay que decir las cosas como son. Pero te incluyo, porque no es solo las autoridades. ¿Qué propuesta ha hecho el Colegio de Arquitectos en esa materia? No, el Colegio de Arquitectos y nada es lo mismo. Y aquí en el país entero ha habido propuestas. Por eso que te digo, es una responsabilidad como sociedad. De acuerdo. Porque si no está el Estado, tenemos que aparecer los ciudadanos con una propuesta.
Ahí hay gente, hay personas que sí se acercaron, agrupaciones sociales, culturales y de profesionales, que sí se acercaron en 2, 3 o 4 ocasiones, tanto al abogado Nebot como al ingeniero Febres Cordero, para hacer sus propias propuestas, a ver si es que era factible ser tomados en cuenta. Habían propuestas de despolarización de servicios administrativos que me parecían sumamente interesantes. Habían propuestas de crear ya distritos, de Guayaquil una unidad distrital, pero en su momento se analizaba, se comentaba, se discutía, y al final lo que se hacía era presupuestos. El presupuesto es tanto, no, muy caro. Entonces, al final, podía más el análisis presupuestario del asunto que el beneficio que pudiera dar a la comunidad y a futuro la implementación de estos cambios de estructura urbana. Yo veo, y voy a hacer una frase, una cita que en algún momento escribí, pero que nos estamos quedando en la retaguardia. Sí. Después del plan de regeneración promovido no por Guayaquil, sino promovido por organismos internacionales como el BID, que restauraron ciertos barrios importantes en Chile, en Colombia y en Guayaquil, Curitiba del Eje. Había unos fondos del BID y algunas tarjetas de crédito que participaban ayudando a una especie de recuperación estética de ese tema. Yo me pregunto, ¿no nos hemos quedado en el retaguardia? Voy a usar esta metáfora. En el futuro, un artista de vanguardia, al igual que en el presente, debe seguir pensando en el futuro. ¿Crees que hay un tanque de pensamientos de grupos de personas que estemos proyectando a Guayaquil hacia el futuro, a ese bicentenario donde vislumbramos no solo una acción de monumentos históricos, sino una acción de planificación realmente político-social que permite el desarrollo de nuestras diferentes humanidades? Pienso que sí. ¿Y sabes dónde se encuentra? Entre los jóvenes. Entre los jóvenes que se encuentran formando las asociaciones escuelas de colegios, asociaciones escuelas de universidades, en donde hay lluvias de ideas permanentes y donde hay maestros que sí, efectivamente van formando a estos muchachos para que sean los librepensadores que den la estructura que llevar adelante Guayaquil a futuro. Pero el problema es que puede haber una cantidad inmensa de gente muy inteligente, de gente muy bien intencionada, que estén haciendo muy buenas propuestas, pero si se mantienen en el anonimato, ¿qué pasa? Si no hay un apoyo oficial de quienes tienen el poder económico, el poder de hacer, no pasa nada. Todo se queda solamente en ideas muy bien pensadas, muy bien estructuradas, pero solamente se quedan en ideas. Hay documentos que quedan en las escuelas de arquitectura, en las escuelas de ingeniería, en diferentes universidades, pero sin embargo esos documentos no los toman. ¿Lo debería tomar quiénes? ¿Lo debería tomar la municipalidad? ¿Lo debería tomar la gobernación? ¿Lo debería tomar la prefectura? Porque allí, en la academia, desde la academia es que vienen las respuestas muy bien pensadas por maestros y por alumnos para resolver este tipo de problemas. No se usa ese potencial, no se usa, pero sí existe. Y eso es importantísimo saberlo, porque existe, porque está allí, porque no solamente hay que tomarlo. Gremialmente no saben presionar, porque en otras sociedades presionan. Sí, sí. No falta ese tema. Eso sí falta. Eso sí falta. No han comprendido la raíz de la política. Es que desgraciadamente en nuestro medio, quien puede presionar políticamente es aquel que tiene el poder político. Puede sonar también a trabalengua, pero esta es la pura y neta verdad. Si fulano, mengano y sutano, grandes maestros de tal facultad de arquitectura, de tal universidad, increíbles conductores de mentes y de hombres, de muchachos muy inteligentes que han hecho grandes propuestas, no son conocidos en nuestro medio, no pertenecen a ningún lineamiento político, no tienen voz ni no tienen voto. Quisiera volver al esquema urbanístico y al diseño. Solo un excelente diseño urbano logra que un producto sobreviva en el tiempo. Y mientras te entrevistaba, recordaba la planeación de la ciudad en cuadras y en encuadramientos claros, diseñados antes que tú eres ya algún arquitecto participó en el desarrollo del encuadramiento de Guayaquil. Esa es la estructura de Damero de los españoles. Ok, era la estructura del Damero. Y en ese marco me quedaba una duda.
de pronto en consonancia o en resonancia apareció las invasiones. Las primeras, si no me recuerdo, el barrio Cuba, luego se extendieron por diferentes partes de la ciudad. Pero ellos tenían, en alguna forma, una estructura urbano marginal claramente establecida, una forma de explotar, que tiene como consonancia en alguna forma. ¿Cómo encontrar una consonancia para integrar el damero del viejo Guayaquil, el caóticas urbanizaciones cerradas que tiene Guayaquil que no permite la permeabilización de todos los flujos humanos, los flujos sociales, los flujos de tránsito, entre otros, y los flujos espirituales, y la consonancia con esta otra realidad que es la mayoría? Vivimos, nos hemos mediobilizado en alguna forma, vivimos cercados por un perímetro que tiene una estructura urbanística distinta a la otra, en una forma y sin conexión. ¿Cómo logramos ese cambio? Bueno, ahí hay que tomar en cuenta un detalle. Los grupos que han generado invasiones y que han formado en ocasiones estos cordones miseria que se formaron desde la famosa llegada de la escoba de la bruja, cuando se perdió todo el cacao en la década del 20 y vino después la Revolución Juliana, que allí es que comienza la primera gran invasión campo-ciudad, fruto de esa desgracia con el cacao. Esto, si bien es cierto, ellos invaden tierra, se colocan en un lugar determinado, hay un momento en que ya la ciudad coge y toma cartas en el asunto y les reestructura urbanísticamente esos espacios. Ellos no establecen una forma urbanística propia, no, se las terminan haciendo, porque es la única manera de integrar a la ciudad. Es un aspecto ya lugares más electoral. No, es ya desde el punto de vista urbanístico. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Para poderle dar a mediano plazo los servicios urbanos, está bien, tienes que estructurar esa parte urbanística. ¿Cómo rompemos esa ruptura? Y esa disrupción brutal que en el campo y el marco de la interconexión de una sociedad que es tan importante en lo urbano, tenga más encuentros entre todos, que estamos tan distantes que no nos comprendemos. Entonces hay que hacer un replanteamiento urbano. El replanteamiento urbano es imprescindible. Yo estaba viendo hace poco lo que están haciendo en Barcelona para resolver ese tipo de problemas e incluso para poder volver a la naturaleza, convirtiendo un porcentaje enorme de la ciudad en áreas peatonales y básicamente en áreas que están vinculadas con la naturaleza, volviendo a lo verde, ya que exige un replanteamiento urbano integral. La única manera de coger y unificar piezas heterogéneas dentro de un todo que quieres que sea homogéneo es hacer un replanteamiento urbano que tenga algo totalmente diferente y que unifique las tres partes. Vamos ya cerrando este programa y recordando que en el arte, para lograr ser bien o hacer grandes logros, debe tener esencialmente significado significante e impacto. Yo apuesto que algún día emerja, como en su momento estuvo Toret aquí, una persona que rediseñe nuestro caos y que aprenda a organizarlo, porque el caos es un acto, el caos puede ser creativo, sin embargo requiere de organización. Definitivamente. Y creo que necesitamos una inflexión en esta materia, querido amigo, querido Melvin Hoyos, para transformar nuestra sociedad, para que nuestra historia no se derrumba, como se derrumbó en algún momento, se pueden derrumbar nuestras iglesias por falta de planificación en su cuidado. Tanto de los propietarios, los católicos, como de la misma ciudad, que puede estarse cerrando a un impacto de eso. Gracias por tu comparecencia. Gracias por la invitación. Infograma TV y OnePlus en una alianza especial. Transmitimos todas las posibles veces que podamos desde el Parque Garza Roja este programa que se llama y que lleva arriba, 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 abajo, la cultura como una bandera de desarrollo. Hasta el próximo encuentro.